Si le das clic a... Ah, Se ve la pantallita. vale, Mejor, vale. ya está. Vale, sí, pues como bien indica Enrique, pues este es un webinar, ¿no? De, oye, ¿cómo podemos incrementar nuestro runway hasta por tres, triplicarlo, a través de una ronda de ampliación de capital privado? ¿De acuerdo? Entonces, todos sabemos, ¿no? Que cuando iniciamos una compañía, cuando iniciamos una startup, tenemos tres formas de, oye, pues financiar nuestro proyecto. Ya sea o bien a través del bootstrapping, que esta es la manera a lo mejor más eficiente al principio, sobre todo pues, en esas etapas donde todavía no tenemos el MVP validado, pero que tiene una fecha de caducidad, ¿no? Si queremos crecer a la velocidad que el sector lo requiere. Si tienes una herramienta que nos sirve, pues, oye, para mantener el 100% del control de nuestra compañía, es un crecimiento lento, ¿no? Y que muchas veces, dependiendo incluso del sector, es inviable porque hay sectores y hay productos que son pues, muy intensivos en capital y que con los propios recursos propios que vayamos generando a nivel operativo, pues complicadamente podríamos financiar pues esa startup, ¿no? Luego tendríamos, evidentemente, pues lo que conocemos todo el mundo, ¿no? La financiación privada, que es a través de, oye, yo te cedo parte del porcentaje de la compañía de mi empresa, ¿no? Y busco que entre ese socio, ese tercero, pues que me, aparte de darme dinero para financiar mi proyecto, pues tenga también un socio pues que me acompañe durante toda la vida de la startup y tener un partner pues que me vaya también ayudando en todas las fases de la compañía y en todos los aspectos de la compañía. Y luego, además, como tercer instrumento, pues tendríamos la financiación pública, que al final pues son todas esas herramientas que nos ofrece el Estado, ¿no? Para combinar con la financiación privada muchas veces, ¿no? Y tener la posibilidad de alargar ese runway e incrementar el volumen de caja pues lo máximo posible. Entonces, para el sector en el que nos encontramos, realmente una combinación entre financiación privada y financiación pública es la manera más eficiente, ¿no? De financiarnos, sobre todo en las primeras etapas, consiguiendo el mayor número de caja, evitando al máximo posible pues, la dilución de nuestra compañía. ¿Qué instrumentos tenemos para alargar el runway? Pues, como bien sabréis, existe la financiación pública, ¿no? Que aparte de la financiación privada, pues son estos instrumentos que nos permitirán pues, alargar este runway. Eh, en una primera parte tendríamos ENISA, ¿vale? Que es el producto estrella que nos ofrece el Estado en cuanto a esa parte de apalancar la ampliación de capital con un préstamo público, que me imagino que todo el mundo lo conocerá, que financia hasta 1,5 millones invirtiendo con inversores privados, ¿vale? Aquí importante, siempre la inversión tiene que ser monetaria, que muchas veces nos encontramos de que hay emprendedores o hay incluso pymes que hacen una ampliación de capital pues escriturando maquinaria. Aquí siempre recalcamos que la inversión privada tiene que ser monetaria, tiene que entrar nuevo dinero dentro de la compañía, ¿de acuerdo? Para que ENISA se plantee coinvertir en ese proyecto, ¿de acuerdo? Eh, Aquí también detallar que hasta 300.000 euros se podría hacer sin auditar cuentas, ¿vale? Si queremos superar ese importe de estos 300.000 euros y conseguir una mayor financiación por parte de ENISA, tendríamos que auditar cuentas y también, por ende, hacer una ronda de ampliación de capital igual al importe que vamos a solicitar siempre, ¿de acuerdo? Por otro lado, tendríamos el Neotec, ¿vale? Que es un producto financiero del CDTI. A diferencia de NISA, que si bien NISA es un préstamo que se tiene que devolver, el Neotec es una ayuda a fondo perdido, ¿vale? Es decir, tú al Neotec le presentas un proyecto, ¿de acuerdo? Con un presupuesto y el Neotec te va a financiar hasta el 70% de este proyecto, hasta 250.000 euros. Es decir, si tenemos un proyecto que va a costar pues medio millón de euros, ahí no te va a financiar el 70%. Se va a quedar en esos 250.000. Si se contrata a un doctor, ese importe sube hasta 325.000 euros, ¿de acuerdo? Y aparte, el porcentaje que va a financiar el NODEC aumenta de un 70% a un 85%. Lo que no sabe mucha gente y que mucha gente pues se piensa que es o uno u otro, realmente no es así. Son instrumentos que se pueden combinar perfectamente, ¿de acuerdo? Ya que son entidades públicas que son independientes entre ellas.
Entonces, lo mencionado, en ISA, la cantidad que financia NISA suele ir de esos 25.000 euros como mínimo, ¿vale? Importes inferiores ni se los plantea en NISA, entonces el importe mínimo de solicitud que empieza a valorar NISA serían nuestros 25.000 euros y hasta el 1,5 millones, ¿vale? Siempre en préstamos participativos, préstamos normalmente con 2 años de carencia y una amortización entre 5 y 7 años, ¿de acuerdo? Luego, hay diferentes líneas. Hay la línea Startup, ¿vale? Que es la línea más genérica, ¿vale? Donde puede entrar cualquier tipo de empresa, independientemente del sector en el que se encuentre. Y también, aunque se llame línea Startup, también es válida para pymes, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí hay algún emprendedor o algún empresario que tenga una pyme, ¿vale? Que sepa que en caso de que se realice una ampliación de capital monetaria, tendría derecho también a entrar por esa línea de startup. ¿Vale? Luego tendríamos la parte de las líneas de mujeres emprendedoras, que va dirigido a todas esas empresas donde hay una mujer en una posición de poder relevante, ¿vale? Es decir, una mujer que tenga más de un 20% del capital de la compañía y que se encuentre en una posición de poder, ¿vale? Ya sea el CEO, ya sea la administradora única de la compañía, todas esas empresas que tengan esas características podrían entrar por la línea de mujeres emprendedoras. Luego está la línea de agroimpulso, que son todas esas empresas o startups que tengan vinculación directa con el sector agroalimentario, ¿vale? Todo podrían entrar en esta línea. Y finalmente, empresas vinculadas pues, al sector de la música, al sector de los videojuegos, al sector de la producción visual, pues podrían entrar por la línea de audiovisual. La ventaja que tienen estas tres líneas respecto a la línea de startup, ¿vale? Que si bien este año, gracias a los fondos europeos, se ha desestacionalizado bastante, ¿vale? La línea de mujeres emprendedoras, agroimpulso y audiovisual está abierta los 365 días del año, ¿de acuerdo? En cambio, la startups, pues hasta hace poco estaba abierta según se aprobaban los fondos del Estado. Este año, como hemos ido con fondos europeos, pues hemos desestacionalizado pues, bastante la línea también de startups. Lo comentaba anteriormente, ¿no? En ISA coinvierte, ¿vale? Es decir, igual la posición de fondos propios tras la ampliación de capital que realizará la compañía. Y luego, las condiciones que nos requiere ISA, ¿vale? Domicilio fiscal en España. Esto 100% tiene que ser así, ¿vale? Luego, la facturación tiene que ser inferior a 25 millones de euros, ¿vale? Porque al final lo que busca INSA es financiar, es un producto que va orientado a esas empresas de recién creación, ¿no? Y que busca, pues, ayudar a crecer a estas empresas. Fondos propios superiores a cero, ¿vale? Es decir, cualquier empresa, y eso siempre lo remarcamos bastante, cualquier empresa que el año anterior haya cerrado con fondos propios negativos, no tiene derecho a obtención de financiación en ISA. ¿Vale? Eso es importantísimo. Cualquier empresa de cara ya al 2027, a lo mejor si nos estés planteando pues, en ISA para este año, cualquier empresa que tenga fondos propios negativos para el año siguiente no tendrá derecho a ISA. Entonces, si vemos alguna manera de poder activar gastos, poder proteger la foto de fondos propios, es algo que se deberá hacer para poder obtener pues, posibilidad o opcionalidad a la financiación por parte de NISA. Muy bien. Finalmente, Aquí añadir, bueno, un dato y para que todos los que estéis aquí lo tengáis en cuenta, el pitch ha cambiado quizás del de en el que yo compartí con algunos de vosotros y otras consultoras y en el ecosistema se ha estado hablando sobre ello. Y es que, como bien ha dicho Ferran, actualmente NISA dispone de los fondos europeos, que anteriormente eran los presupuestos generales del Estado, y estos fondos europeos que dotan de 303 millones de euros en principio, había una fecha establecida hasta agosto de este mismo año, 2026. No obstante, lo han querido ampliar hasta el 24 de diciembre de este año, por lo que es muy buena noticia para los que estáis aquí, ya que tendréis hasta entonces para cerrar la ronda de financiación o incluso quizás luego quieran ampliarlo. Una manera que yo recomiendo mucho cuando me preguntan, ¿es mejor aplicar al ENISA
antes de la ronda de inversión o una vez la he cerrado. Yo creo que ahora, si queréis cerrarla de forma muy rápida, si aplicáis al ENISA antes de empezar con la ronda o durante el proceso, ya los inversores saben que deben de tomar una decisión de si invertir o no en la compañía como muy tarde hasta en diciembre, ¿no? Y es una manera en la cual se acelerará dicho proceso. Y si queréis empezar con ello de forma rápida, para premiar a todos los que os habéis conectado en la llamada, he dejado en el formulario para que lo rellenéis después. Bueno, no hace falta que lo hagáis al momento, ya que debéis de prestar atención. Un descuento del 10% en ERISA, certificado empresa emergente y en Neotec. Ahí rellenáis los datos y nos pondremos en contacto. Y los que están escuchando la grabación en diferido, pues que sepan, y como ven, que si se conectan en los directos, pues dispondrán de estos descuentos o a veces incluso documentos o recursos gratuitos que compartimos con todos los que están en directo. Genial, genial, gracias por el matiz, André. Luego, en cuanto también a nivel de condiciones, importante también estar que seamos solventes delante de la agencia tributaria y con la seguridad social para poder obtener el préstamo NISA, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a nivel de tramitación, ¿vale? De nuestra parte, pues necesitaremos de cierta información burocrática, ¿vale? Que es información que deberemos pedir ante gestoría, pues como las escrituras de constitución, la tarjeta CIF de la empresa, entre otros muchos documentos, ¿vale? Luego se genera una memoria técnica del proyecto que se va a presentar junto a unas proyecciones financieras a 4 años, considerando también en caso de que hayan habido años de histórico previos, pues 2 años de histórico previos. ¿No? ¿De acuerdo? Y luego hay un último paso que es el colgado en plataforma, ¿vale? Que una vez se haya producido en ENISA, ENISA tiene diferentes fases, ¿no? A la hora de evaluar un proyecto. Tiene una primera fase, que es la fase de admisión, que dura unos 30 días, donde ahí, pues, ENISA se revisa la solicitud, ¿de acuerdo? Que todo esté colgado correctamente dentro de la plataforma ENISA, que no falte ningún documento, que estén en el formato correcto, ¿vale? Una vez hayan validado esto, pues se avanza a una segunda fase de análisis, donde ahí sí que ya una analista de NISA, pues, oye, se revisa la solicitud, se lee tanto la memoria técnica como las proyecciones financieras y nos hace, pues, diferentes preguntas respecto a la solicitud. Eh, es un proceso que a lo mejor podemos tener un par de rondas de preguntas, ¿vale? Normalmente esta comunicación se hace por correo electrónico. Eh, y nada, una vez el este analista de NISA pues ya haya validado pues todas las dudas que tenía respecto al proyecto, el proyecto entra en un comité. Este comité se hace cada jueves, se hace los jueves de cada semana, ¿vale? Donde se analizan varios proyectos. Ahí pues se analiza si el proyecto es financiable o no realmente y se toma una decisión respecto a ello, ¿vale? Y recibimos luego la aprobación o desistimiento por parte de ENISA en su plataforma. ¿De acuerdo? Finalmente, comentaros que en caso de aprobación hay una última fase legal, ¿vale? Donde ahí sí que ENISA nos pide documentación burocrática adicional, ¿vale? Para luego hacer el desembolso del préstamo. Vale, ¿cuándo es el mejor momento para tramitar una ENISA, no? Lo que nos encontramos muchas veces, ¿vale? Desde Nexen Capital es que los emprendedores pues tienen esa duda, ¿no? De decir, oye, yo tengo la intención de levantar capital, lo que no sé cuál es el momento para tramitar una NISA. No sé si yo mejor esperarme a tener la ronda escriturada, a tener ya el dinero en caja y luego voy con Nexen, voy con la consultora que sea para que me ayude a tramitar la solicitud o bien lo hago en paralelo, ¿no? Es decir, a medida que yo estoy levantando capital, voy tramitando también paralelamente el ENISA. Uy, disculpad. Para entenderlo mejor, he creado un caso práctico, ¿vale? Donde este señor, Pedro Pérez, que es CEO y founder de Gicar, una empresa de ciberseguridad, pues hasta el momento se ha financiado con recursos propios, mediante bootstrapping, tiene el MVP validado y tiene los primeros clientes recurrentes, ¿vale? A partir de ahí, pues oye, decide empezar el fundraising y busca una ronda de ampliación de 300.000 euros que quiera apalancar con un préstamo en ISA.
Para entenderlo mejor, genero los siguientes supuestos, ¿vale? Que es que previo a que la posición de tesorería previa a la ronda de ampliación de capital era de 10.000 euros, ¿vale? El burn rate eran de 500 euros al mes, pre-ronda y el burn rate post-ronda son de 20.000 euros al mes, ¿vale? Aquí podemos ver pues, las diferentes fases por las que vamos a pasar para obtener pues, la resolución por parte de NISA, ¿no? Es decir, un primer mes por parte de producción de Nexel, que es lo que solemos tardar más o menos en la producción de la memoria financiera junto a las proyecciones financieras de la compañía y también en obtener toda la documentación que requerimos por parte de gestoría para poder nosotros colgar el proyecto en la plataforma NISA. Luego pasamos esa primera fase de emisión, fase de análisis y luego ya tenemos la resolución por parte del comité. Este es un proceso estándar, ¿vale? Que suele durar entre unos 4 meses, ¿vale? Desde que empezamos a trabajar hasta la obtención de la resolución por parte de NISA, ¿vale? Como podéis ver, en caso de hacerlo secuencial, pues vemos que evidentemente nuestra posición de tesorería va disminuyendo a medida que van pasando los meses, ¿no? Porque ya tenemos el dinero en caja y tenemos la posibilidad, pues, hoy de hacer más contrataciones, de incrementar nuestro burn rate y acelerar nuestro crecimiento. Como consecuencia, y luego en paralelo, pues, sería mantener esa posición más de bootstrapping, ¿no? Hasta tener la ronda levantada. ¿Cuál es la consecuencia de hacerlo secuencial o en paralelo? Si bien la cantidad que se va a solicitar es la misma, ¿vale? Porque se va a hacer una solicitud con una ronda de ampliación de capital de 300.000 euros y se va a solicitar, por ende, un préstamo NISA de 300.000, ¿vale? Y que es, lo que se busca es pues, duplicar esa posición de caja. Si lo hacemos de forma secuencial, es decir, primero levantamos la ronda y después tramitamos el NISA, la cantidad aprobada será inferior a la cantidad aprobada si, por ejemplo, lo hiciésemos de manera paralela, ¿vale? Es decir, yo voy trabajando el préstamo en ISA y, por otro lado, voy levantando, pues, voy haciendo todo el proceso de fundraising. ¿A qué se debe eso? En ISA, ¿vale? Cuando analiza empresas que ya han levantado la ampliación de capital, muchas veces para valorar qué importe van a desembolsar a esa empresa, no se fijan tanto en el importe de ampliación de capital, sino más bien en la posición de tesorería en el momento del análisis de la solicitud. ¿De acuerdo? Por lo tanto, considerando que se hacía de forma secuencial, si manteníamos ese burn rate de 20.000 euros al mes, ¿vale? En fase de análisis llegábamos a un momento donde la posición de tesorería eran de 230.000 euros, por lo que NISA consideraría más ese importe que tendríamos en caja que no tanto la ampliación de capital que habríamos realizado de 300.000 euros. ¿De acuerdo? Por eso esta diferencia en la cantidad financiada y también el impacto que tendría a nivel de runway, ¿no? Pasaríamos de tener un runway total de 27 meses que habríamos conseguido pues haciendo ronda de ampliación de capital de 300.000 euros más este en ISA de 230 a un runway de 30 meses, es decir, que añadiríamos 3 meses de runway siempre y cuando mantuviésemos pues, ese burn rate neto de 20.000 euros al mes, ¿vale? Donde la cantidad aprobada por ANISA sería de 300.000 y la ronda de ampliación de capital sería de 300.000. Aquí varios puntos, es decir, al final nosotros en el timeline que os hemos compartido en la diapositiva anterior, estamos contemplando un escenario ideal, ¿vale? En el que no hay estacionalidad. Por ejemplo, en caso de remeter la solicitud ahora, nosotros tenemos ya contacto con analistas de NISA que ya nos han dicho que en agosto pues hay muchos analistas que se cogen, evidentemente, pues no están trabajando y se cogen vacaciones. Lo que hace que el análisis de estas solicitudes se alargue, ¿vale? Y podemos pasar a lo mejor de un proceso que suele durar 4 meses a que dure 5 meses, ¿de acuerdo? O incluso un poco más. Eso puede tener incluso un impacto más negativo, ¿vale? Si lo hacemos de forma secuencial. Porque si alargamos un mes más el proceso de solicitud, serán 20.000 euros menos en caja y la posición de NISA sería, el desembolso de la NISA sería todavía de un importe inferior. ¿Qué pasaría si lo hacemos de forma secuencial? Dices, ostras, Ferran, al final en 4 meses, vale, o tengo yo a lo mejor la resolución, pero es que en 4 meses veo inviable yo poder haber cerrado mi ronda. Al final es un proceso que requiere de mucho trabajo y requiere de tiempo y requiere de, oye, pues de mucho contacto con inversores, de recibir muchos nos,
y es un proceso que no es rápido. En 4 meses dudo que lo pueda hacer. En ese caso, quiero tranquilizaros porque NISA, ¿vale? Desde que obtenemos la respuesta en plataforma de, oye, tu proyecto es financiable, te financiamos X cantidad de dinero, tenemos 60 días naturales para poder escriturar esa ronda de ampliación de capital. ¿De acuerdo? Que no tener el dinero en caja, ¿vale? Eso es diferente. No nos sirve, por ejemplo, si estamos realizando la ronda a través de convertibles, tener los 300.000 euros que hemos dicho que vamos a levantar en forma de convertibles. Esto tiene que entrar dentro del capital social de la compañía para que luego sea el proyecto financiable. En caso de que pasen esos 60 días y todavía no hayamos conseguido levantar ese capital, tenemos dos prórrogas de 30 días cada una, ¿vale? Para poder hacer ese proceso. Por lo que estaríamos hablando de, en caso de un escenario ideal en el que, primero, empezamos de cero el fundraising, o sea, empezamos la solicitud de NISA, con Next Capital en este caso, y no hemos empezado con el fundraising hasta el último día, tendríamos 8 meses, ¿vale? Para poder levantar ese capital que hemos dicho que vamos a levantar. Y que, de nuevo, el hecho de tener un ENISA aprobado, pues es mucho más convincente para los inversores y específicamente para aquellos que no son del todo profesionales, es decir, que no tienen una dedicación completa como inversores, tales como los Business Angels o Families Office, que les da mucha confianza que el proyecto haya sido analizado y aprobado por un organismo del Estado como el ENISA. Correcto. Vale, entonces, ¿qué criterios evalúa ENISA? ¿No? ENISA tiene dos métodos de evaluación, ¿vale? Que eso muchas veces muchos emprendedores no lo saben, ¿vale? Y piensan que el análisis que se hace para un proyecto va a ser el mismo que para otro. Para empresas con 2 años de cuentas cerradas, ¿vale? ENISA pide tanto el balance, bueno, coge tanto el balance como el PIG de esas compañías de los 2 últimos años cerrados y a través de esos estados financieros calcula 7 ratios económicos y 5 ratios financieros. ¿De acuerdo? A cada uno de estos ratios, ENISA les asocia un porcentaje, un peso que tendrá cada uno de ellos a la hora de calcular su rating. El rating suele ir de A1 a D3. ¿De acuerdo? Todos los proyectos que sean de D3 a D1 difícilmente van a ser financiables. ¿De acuerdo? Todos los proyectos que vayan de C3 a A1 serán financiables. Os diría que para empresas que tengan 2 años más de 2 años de antigüedad, ¿vale? El análisis simple, el rating, en este caso, suele tener un peso de un 70%, 75% a la hora de ver si una solicitud es financiable o no financiable, ¿vale? Eh, el aspecto cualitativo del proyecto debería ser, bueno, muy importante, ¿vale? Tendría que tener unos aspectos cualitativos muy diferenciales para poder solventar el caso de, por ejemplo, obtener un rating de 2 y que NISA pues, me diese financiación para ese proyecto. ¿De acuerdo? Y luego estaría el análisis complejo, ¿vale? Que es para esas empresas con menos de 2 años de cuentas, es decir, con menos de 2 años de histórico de cuentas, para que NISA pues no tienen la opción de hacer ese análisis simple de, oye, pues cojo los estados financieros y en función de lo que me dieron mis ratings que estoy calculando, pues le asocio un rating para ver si el proyecto es financiable o no es financiable. En este análisis complejo, ¿vale? ¿Cuáles son los aspectos que valora la entidad pública? Valora diferentes criterios cualitativos, ¿vale? Como por ejemplo el tamaño de mercado, ¿vale? Que la empresa pues, se encuentre en un mercado creciente y con un gran volumen de mercado que pueda acaparar la empresa. Luego, la calidad del equipo fundador, es decir, experiencia previa que den en el sector, experiencia previa profesional. Si el equipo fundador ha tenido algún éxito previo, algún caso de éxito previo con otra startup. Luego, grado de innovación que puede llegar a tener la solución que se le está planteando. Y finalmente el cap table, es decir, si tiene VCs de nombre dentro de su cap table, si tiene business angels de nombre dentro de su cap table, etcétera.
Una no es excluyente de la otra, ¿de acuerdo? Es decir, no porque tenga una empresa de más de 2 años, toda la parte cualitativa se va a ignorar. Eso no es del todo así, ¿de acuerdo? O sea, si no, al final solo nos pedirían para empresas de 2 años 2 años de histórico de cuentas y no les pedirían pues que ni una memoria técnica ni unas proyecciones financieras asociadas al proyecto. No obstante, sí que tiene más peso el análisis simple que el complejo. En este caso, a la hora de evaluar un proyecto cuando son empresas de más de 2 años de antigüedad. Vale, las condiciones económicas de la ENISA en este caso serían, tendríamos una carencia de 2 años, ¿vale? Serían 2 años desde que se nos aprueba, o no, desde que se nos desembolsa el préstamo de ENISA, donde no amortizaríamos nada del principal del préstamo. Luego, la amortización del principal serían de 7 años, con una comisión de apertura por el valor concedido del ENISA de un 0,5%. Luego, el tipo de amortización es trimestral y el tipo de interés es un fijo más un variable, ¿vale? Aquí me gusta hacer un inciso en el tipo de cálculo de intereses, ¿vale? Porque quiero que lo entendáis bien, porque al final muchas consultoras a veces no explican qué caro es el préstamo NISA y luego eso tiene un impacto directo, pues evidentemente, en el cash flow de la compañía y eh, terminamos pagando unos costes financieros vinculados a la ENISA que no teníamos proyectados, ya que no estamos considerando un porcentaje correcto, ¿vale?, de intereses que íbamos a pagar por el préstamo. ¿De acuerdo? Entonces, ENISA tiene dos tramos. Tiene un primer tramo fijo y un segundo tramo variable. El primer tramo fijo, ¿vale?, es Euribor más un porcentaje que suele ir entre un 4 y un 6%, que este porcentaje va asociado al rating que hemos calculado, que se ha calculado previamente, ¿vale? Para el proyecto. Es decir, un rating A1, ¿vale? Es una empresa que ENISA considera que es financiable y que le ve poco riesgo asociado y por lo tanto les concede un 4% de tipo de interés y una C3, pues es un proyecto que sí que consideran financiable, no obstante es más riesgoso. Entonces le conceden ese 6%. Ese sería el primer tramo fijo. Euribor más ese porcentaje asociado a nuestro rating. Luego tendríamos un segundo tramo variable, ¿vale? Este tramo variable se activa únicamente si obtenemos beneficios en la compañía, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula? Se coge la rentabilidad financiera, que lo que se hace es se coge el beneficio antes de impuestos y se divide entre los fondos propios medios de la compañía entre el año actual y el último año cerrado, y luego se le resta del tramo fijo su porcentaje, ¿vale? Este tramo variable normalmente está acabado al 6,5%. Para que me entendáis, imaginaos que tenemos una empresa, ¿vale?, que tiene una rentabilidad financiera del 12%. Y ENISA nos ha asociado o nos ha puesto un porcentaje, un tipo de interés dentro del tramo fijo del 6%. En este caso, el tramo variable, el porcentaje de interés que deberíamos pagar por el tramo variable sería el 6%. Aquí, cuidado, no es que primero va un tramo fijo, luego cuando somos rentables y empezamos a tener intereses, pagamos el tramo variable, que es lo que muchas a veces las startups entienden. Son intereses que se suman, ¿vale? Es decir, el tramo fijo siempre lo voy a pagar, o sea, lo voy a pagar siempre durante toda la vida de la compañía, de acuerdo, hasta amortizar el préstamo, evidentemente. Y luego el tramo variable se suma a ese tramo fijo previamente calculado, ¿vale? Es decir, en este caso, en el ejemplo que os he puesto, donde la rentabilidad financiera es del 12%, considerando el tramo fijo del 6%, sería hacer ese 6 más 6, ¿vale? Y estaríamos pagando ese 12% de tipo de interés anual por el préstamo NISA. Lo que muchas startups consideran, dicen, ostras, ENISA es realmente un préstamo caro, ¿no? Es decir, al final estoy pagando un 12% por un préstamo, o sea, me parece carísimo. Sí, o sea, es caro, pero tiene su explicación. Al final, ENISA, el 46% de los préstamos que da hacen default, ¿vale? Es decir, no se devuelven nunca. Entonces, ENISA tiene que compensar esas pérdidas con los winners que tiene, ¿de acuerdo? Por eso el porcentaje de interés, de tipo de interés tan alto. Por otro lado, también ENISA asume un riesgo que ningún banco nunca asumiría, ¿vale? Es decir, ENISA financia empresas que muchas veces pues,
parten con 2 años cerrados o más incluso de empresas que tienen EBITDA negativo. Tú te vas a un banco con estos números, con este volumen de facturación, con ese EBITDA y te pide que vales hasta, no sé, hasta tu coche, hasta incluso tu perro, hablando claro. Entonces, en eso asume un riesgo que ninguna otra entidad financiera está dispuesta a asumir. Por eso son tan caros los préstamos de NISA. Sí, yo aquí también Sí, añadiría dos detalles. El hecho de que siempre digo que el equity, es decir, el vender participaciones de la compañía, debería ser el último recurso a realizar, ya que quizás ahora tu empresa está valorada en 900.000 euros pre-money y hacéis una ronda de capital a 100.000 euros que os diluís un 10%, ya que es 1 millón de euros post-money, y al cabo de 5 años, esos 100.000 euros del 10% de la empresa, si la compañía está valorada en 100 millones de euros, ya os digo que esas acciones que vendisteis por 100.000 euros tendrían un valor de unos 10 millones aprox. Entonces, recomprar ese porcentaje de la empresa por 10 millones de euros es muy, muy complicado. En cambio, pues con el ENISA podríais haber levantado mucho más capital. Y el segundo motivo se debe a que 9 de cada 10 empresas que levantan una ronda de inversión no logran la siguiente ronda de financiación. Eso significa que o bien fracasan por el camino y cierran, o bien se convierten en empresas zombies, que serían como unos pymes, según le llaman los inversores, que no crecen al ritmo esperado de un por dos, por tres anualmente. Y el ENISA lo que os permitirá es que los objetivos que los inversores os proponen de una etapa pre-seed a una seed, de una seed a una serie A, pues tengáis muchos más recursos. Eso significa más oportunidades para realmente conseguir aquellos objetivos financieros de facturación, métricas, unit economics, entre otros. vale. Al final, ¿por qué es importante contratar una consultora especializada en este tipo de productos de financiación pública, como por ejemplo sería Nexon, ¿no? Si bien es verdad que, pues, oye, tú como emprendedor puedes decidir, pues, tramitar el ENISA por tu propia cuenta, porque al final es algo que está abierto a todo el mundo, está abierto al público general. Realmente, pues, el emprendedor lo que debe hacer es centrarse en la gestión de la compañía y en el go-to-market, ¿no? Es decir, en vender para mantenernos a flote. Al final, el proceso de NISA es un proceso que es muy lento, ¿vale? Que requiere de trabajo, requiere de horas, requiere de perseguir a gestorías, requiere de mucha documentación burocrática y, y al final es perder un poco el foco, ¿no? Es decir, vale, ¿en qué me centro? ¿En conseguir financiación pública o me centro en hacer funcionar la compañía? En buscar seguir con el fundraising, seguir con las ventas, seguir con la gestión de mi equipo. Es por eso que si lo tramitas por tu propia cuenta, que se podría hacer perfectamente, pues pierdes un poco el foco en lo que realmente es importante, ¿no? En una startup. Luego el know-how, esto es importantísimo. Al final, es decir, la tasa de éxito de los emprendedores al solicitar una NISA suele ser de un 32%. El nuestro es de un 75%. Entonces, en caso de hacerlo por vuestra propia cuenta, muchas veces, tanto en la memoria como en las proyecciones financieras, no sabéis cómo reflejarlas correctamente, no sabéis qué parámetros quiere ver en ISA a nivel de caja, a nivel de crecimiento en ventas, a nivel de ratios de apalancamiento, a nivel de ratios de costes operativos respecto a facturación. Muchos ratios que nosotros tenemos controladísimos, ¿vale? Que a lo mejor, pues si lo tramitáis por vuestra cuenta, sería difícilmente sería posible pues que os financiasen el proyecto, ¿vale? Y finalmente, eh, tenemos que poner, esto siempre lo ponemos en valor, que es poner al analista en el centro, ¿vale? Al final el analista es nuestro point of contact con la entidad pública. ¿Vale? Muchas veces si el emprendedor lo hace por su propia cuenta, lo que pasa es que recibe comunicaciones por parte de NISA, pues o bien las ignora o bien le contesta tarde al analista,
todo esto tiene un impacto negativo, ¿vale? A la hora de luego ver si el proyecto es financiable o no financiable y si la solicitud es aprobada o no es aprobada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, apoyándonos de una consultora financiera como Nexen, que se va a encargar de que la relación con el analista sea excelente y aparte que ya tendremos, nosotros ya tenemos relación previa con debido a otros proyectos que hemos tramitado pues con analistas de NISA, ¿de acuerdo? Hace que ese point of contact, esa relación entre consultora y analista sea más eficiente, ¿no? Que si lo tramitaseis vosotros por vuestra propia cuenta. Vale, ahora pasamos al Neotec, ¿de acuerdo? El Neotec es el otro tipo de producto financiero que hemos hablado al principio, ¿vale? Que es el segundo instrumento que tendríamos para alargar nuestro runway y conseguir, pues, hacer ese por tres, ¿no? A partir de una ronda de ampliación de capital, pues, alargar ese runway por tres. Eh, Va dirigido a empresas con menos de 3 años de antigüedad, ¿vale? Importante esto, debemos tener un capital social mínimo de 20.000 euros, ¿vale? Y debemos tener tecnología y actividad investigadora propia, ¿vale? Es decir, va orientado a empresas con un alto grado de tecnología, un alto grado de investigación. En este caso, es lo que os he comentado anteriormente, es una subvención del 70% del presupuesto elegible, es decir, nosotros tenemos un proyecto que vamos a desarrollar, eso también es importante que lo sepáis. El Neotec financia a proyectos que todavía se tienen que lanzar, es decir, no financia proyectos que ya están en curso y que ya se están comercializando, sino es decir, vale, yo tengo este proyecto que necesito iniciarlo, ¿vale? Cuesta tanto, ¿vale? Todavía no se ha lanzado al mercado. Para hacerlo necesito X, Y y Z, ¿vale? Y le presentamos eso a Neotec y en Neotec evalúa si el proyecto es financiable o no es financiable. Lo comentado es el 70% del presupuesto elegible con un máximo de 250.000 euros. En caso de que se contrate un doctor, serían el 85% con un máximo de 325.000 euros. ¿Qué tipo de gastos pues, nos subvenciona el Neotec? Pues gastos de personal, gastos de equipamientos, gastos de materiales, patentes, seguros, entre otros. ¿De acuerdo? A diferencia de NISA, ¿vale? Que si bien en NISA eh, cada solicitud es independiente de la otra y el único condicionante que a lo mejor pues, no puedes obtener financiación es que si se terminasen el presupuesto por parte de NISA, que bueno, este año pues con los fondos europeos pues os puedo asegurar que todavía queda muchísimo presupuesto. Con el Neotec no va así, ¿vale? Con el Neotec tú compites con otras solicitudes para ver si eres financiable o no eres financiable. El Neotec evalúa diferentes criterios, entre ellos está el plan de negocio, el equipo, la tecnología y el potencial de mercado. Es decir, cuanto más complementado esté el equipo, cuanto más disruptiva sea la tecnología y cuanto más grande sea el mercado, mejor. ¿De acuerdo? Eh, a diferencia de NISA, ¿vale? El Neotec son convocatorias cerradas, ¿vale? Por ejemplo, este año, curso del 2026, las convocatorias del Neotec fueron de mediados de abril hasta mediados de mayo, ¿vale? Teníamos ese mes para poder presentar todas las solicitudes Neotec, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que sepáis esto, ¿no? Que un proyecto puede ser viable para Neotec, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor hay otros proyectos que son más disruptivos y son más atractivos para Neodec y eso hace que nosotros no podamos obtener financiación por parte de Neotec y al final en el ranking que luego ellos envían, pues estemos por debajo de ese umbral de los proyectos que no han financiado. Y bueno, y al final, pues esto sería un poco el impacto que tendría en el runway, ¿no? Es decir, si considerando el ban rate ese que hemos supuesto de 20.000 euros al mes, pues con una ronda de ampliación de capital de 300.000 euros, pues tendríamos esos 15 meses de runway. Si lo combinamos con ronda más en ISA, tendríamos esos 30 meses de runway con un capital de 600.000 euros. Y si encima le añadiésemos un Neotec de 250.000 euros, pues estaríamos casi triplicando esos meses de runway, ¿no? Pasando de 15 meses a 43. ¿Qué nos permitiría este incremento en el runway? Pues
tener un colchón financiero mayor, ¿vale? Es decir, tener más caja dentro de la compañía, poder destinarlo más presupuesto a go-to-market, es decir, a vender nuestro producto, que eso nos permitiría tener unas mejores métricas para la próxima ronda y, por lo tanto, tener una mejor valoración y una menor dilución en caso de haber hecho únicamente una única ronda de ampliación de capital y no haberlo combinado con ningún tipo de instrumento público. Finalmente, me gustaría también comentaros un producto que es el SEO de empresa emergente, que si bien no tiene nada que ver o sea, es decir, no tiene financiación vinculada a ello, es decir, no nos van a dar financiación por obtener el sello de empresa emergente, sí que nos puede ayudar a obtener financiación privada, ¿vale? Eso es, aquí os dejo algunas de las ventajas que tiene el sello de empresa emergente, como por ejemplo que el impuesto de sociedades se reduce del 25 al 15% en el primer ejercicio con base imponible, es decir, el primer ejercicio en el que nosotros mostremos beneficios, a partir de ese ejercicio y los tres siguientes tendremos una base imponible del 15%, ¿de acuerdo? Luego, a nivel de stock options para nuestros empleados, la exención de IRPF pasa de 12.000 euros a 50.000 euros, ¿vale? Y hay una dilación en el pago. ¿Qué me refiero con eso? Si no tuviésemos el sello de empresa emergente, se conceden por estas stock options a los empleados, ¿vale? Que eso tiene un impacto directo a nivel de IRPF, en el importe que tienen que pagar luego en la declaración de la renta, ¿vale? No obstante, con el sello de empresa emergente lo que nos permite es, aparte de incrementar esa exención de IRPF de 12.000 a 50.000 euros, se pagará ese valor por las stock options únicamente en caso de venta de la compañía, ¿vale? De salida a través de un secundario o salida a bolsa, o bien al cabo de 10 años de la compañía, pues lo que comentaban antes, ¿no? Imaginamos que al final pues, nos dan stock options de una compañía, la compañía, pues, oye, no consigue esa segunda ronda de ampliación de capital, pero es una compañía, pues, que se mantiene a flote, es rentable, es evita positiva, pues al cabo de esos 10 años, desde que nos entregasen esos stock options, en caso de los empleados, pues es cuando se pagaría ese tramo que se calculó en su día de IRPF, ¿no? Ese importe que se calculó en su día. Luego, a nivel de inversores, pues la deducción de los inversores pasa del 30% al 50% y la base máxima de deducción pasa de 60.000 euros a 100.000 euros, ¿vale? Es decir, en la declaración de la renta de los inversores, ¿vale? Les ayuda a hacer esa deducción del 50% eh, del importe que hayan financiado. Es decir, por eso decimos que el sello de empresa emergente pues ayuda, ¿no? a obtener esa financiación privada, ¿no? Porque tenemos, pues, los inversores pues tienen esa ventaja fiscal que no tendrían pues si la empresa no tuviese ese sello de empresa emergente. Y finalmente, ¿vale? Hay una bonificación de la cuota de autónomo por los 3 primeros años de productividad, ¿vale? Es decir, todas aquellas personas que al final, pues, oye, trabajan por cuenta ajena, empiezan a montar su startup, evidentemente, pues, necesitan combinar los dos trabajos para vivir, porque la empresa, su startup todavía no es rentable y no da unos beneficios como poder dedicarse full time a esa startup, pues el sello de empresa emergente lo que hace es podernos bonificar esa cuota de autónomos pues, durante los 3 primeros años, que suelen ser los años más complicados, ¿no? Cuando empezamos con una startup. Vale, esto sería un poquito todo, ¿vale? Ahora, si queréis, pues podéis ir abriendo el micrófono y hacer diferentes preguntas y las vamos a ir contestando. Muy bien. Ostras, yo creo que solo por la bonificación de la cuota de autónomos merece la pena. Pues yo estoy pagando 450 euros al mes, que es una barbaridad. Y si vosotros tenéis algún amigo, familiar que tenga un poder adquisitivo relevante y por ende le gustaría invertir en alguna startup, pues qué mejor, ¿no? Que decirle, puedes invertir 100.000 euros en mi empresa y luego podrás deducirte 50.000 euros del pago de impuestos de IRPF en el momento de hacerlo. Esto hará que aquella persona no solo
digamos, reduzca el 50%, sino que sea inversor en una compañía que puede tener un crecimiento enorme. O sea, con este pitch, yo siendo emprendedor, creo que habría muchas personas interesadas y es importante transmitirlo de la forma adecuada. Que también debemos indicarle que esto, pues no hemos compartido los detalles, pero debe permanecer como inversor y accionista de la compañía como mínimo 3 años con las acciones, así que informaros bien. Y al hacerlo con una consultora, os compartiré todos los detalles. Tenemos preguntas, no sé si tú mismo, Ferran, quieres leerlas. Sí, un segundo, para compartir pantalla. Mónica pregunta, ¿los inversores para esa deducción deben ser persona física y no jurídica? ¿Correcto? Ujú. Sí, correcto, deberían ser personas físicas en este caso. Vale. Javier, bueno, dice que es súper interesante el contenido y os lo compartiremos a todos posteriormente si os habéis inscrito en la sesión o no. Y a la vez recordad que tenéis el formulario para disponer y poder contar con este descuento del 10%, tanto el sello de empresa emergente como en Enisa, como también en Neotec. Yo tengo una pregunta, Ferran, Sí. que seguro que muchos se hacen. ¿Qué sucede si la empresa no está facturando y solicita un ENISA? ¿Es posible esto? ¿Qué implicaciones podría llegar a tener según los analistas? Sí, es decir, em, es complicado, ¿vale? Pero no es imposible. Es decir, se han financiado proyectos donde no, la empresa está facturando 0 euros. No obstante, aquí lo que tenemos que indicar es